Sean bienvenidos, querida audiencia, al programa de radio Los Lugares del Multiverso. Yo soy Viviana Sofía. Y yo, Brenda Méndez. Haremos unas pequeñas aclaraciones antes de empezar. Por motivos de la pandemia y de mala calidad de audio, decidimos utilizar estas voces con la intención de que puedan entendernos lo más claro posible. La mayoría de información fue sacada de sitios web y datos otorgados por un maestro universitario. En este programa hablaremos sobre un país de las Antillas Mayores y 2 países de Sudamérica. Empezaremos con el país que escogimos de las Antillas Mayores, el cual es Cuba. Mi compañera Brenda nos hablará sobre la cultura de Cuba. Bueno, comenzaré desde la prehistoria o el Cuba prehispánico. La prehistoria de la isla de Cuba comprende desde alrededor del año 6000 a.C. con la llegada de los primeros aborígenes hasta la llegada de Cristóbal Colón en 1492. La historia escrita de la isla comienza con la colonización española que dio lugar a la Capitanía General de Cuba. Cuba se independizó de España después de la derrota de esta última en la Guerra Hispano-Estadounidense. Como resultado, la isla pasó a ser controlada por Estados Unidos, que tras una intervención militar, le da la forma de una república, aunque en los hechos haya seguido dependiendo de aquel país hasta la Revolución Cubana. Durante la Guerra Fría, Cuba quedó sumamente dependiente de la URSS. Aquí un dato curioso: la URSS era la Unión Soviética, oficialmente Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, abreviado como URSS. Fue un estado federal de repúblicas socialistas que existió entre 1922 y 1991 en Eurasia, la cual tuvo su origen en Rusia después de la Revolución Rusa. Bueno, prosigo con Cuba. El registro arqueológico sugiere que Cuba se pobló mediante diversas migraciones procedentes de tanto de Norteamérica como de Sudamérica. Arqueológicamente se han testimoniado las siguientes migraciones. Primera migración: 6000 AC desde el Golfo de México y Norteamérica. Cazadores paleolíticos que venían del Mississippi, la Florida y Bahamas detrás del perezoso gigante Megalopnus rodens, el manatí, el almiquí, la jutía y otros. Segunda migración: 2500 AC desde Mesoamérica y Suramérica, especialmente los territorios que ocupan México, Honduras y Venezuela. Se establecieron en la costa sur de Cuba, Ciénaga de Zapata, Isla de Pinos y Guanacabibes. Pescadores de plataforma y recolectores de litoral. Usaban cuchillos, percutores, morteros con conchas, picos, etc. Podrían haber tenido una organización matrilineal y enterraban a sus muertos. Tercera migración: 500 AC desde la Florida y el Valle del Mississippi. Se asentaron en Matanzas y se extendieron por esa zona de la costa norte. Cuarta migración: siglo VI DC. Primera migración de taínos desde las Antillas y se ubicaron fundamentalmente en la zona oriental de Cuba, alrededor del actual Vanés. Introdujeron el maíz, la yuca, el tabaco y muchos utensilios de la economía agroalfarera. Poseían rituales y tenían una organización social. Quinta migración: primera mitad del siglo XV DC. Utilizaron la misma ruta migratoria que sus antecesores y se asentaron esencialmente en Mayarí.
Según el padre de las casas, eran los caribes, procedentes de la costa de Venezuela, estaban más adelantados y practicaban la agricultura del maíz y la yuca, además de la cerámica. Los anteriores fueron los siboneyes y los más antiguos pobladores de la isla fueron los guanajatabeyes. Se discute aún si el Siboney fue anterior al Guanajatabey o si este lo precedió en su llegada a Cuba. Los restos del Guanajatabey fueron descubiertos por el ingeniero José A. Cosculluela en el montículo de Guayabo Blanco en la ciénaga de Zapata, a fines del año 1913, pertenecía al período o cultura de la Concha. Su artefacto característico era la gubia, su cráneo sin deformar, grande con 1382 cc de capacidad, elipsis subraquicéfalo. Ha sido nominado por los sabios del grupo Guamá, hombre de Cosculluela. Vivió en toda la isla, pero en el momento del descubrimiento había mermado notablemente y se había refugiado en la parte occidental de Cuba, actual provincia de Pinar de Río, y en algunos cayos en la costa sur de la isla. No se conoce con exactitud su procedencia. En tiempo le siguió el Siboney, el verdadero cubano. Pertenecía al período segundo cultura de la piedra. Sus instrumentos característicos eran la gubia, bola y daga. Sus asientos típicos fueron pico tuerto del naranjal, cayo redondo y soroa. Su cráneo pequeño sin deformar, 1165 cc, mesosubraquicéfalo, ha sido denominado hombre de Montané. Habitó en toda la isla y cuando ocurre el descubrimiento había sido sojuzgado por el taíno, que fue el último y más adelantado de los indígenas. Pertenecía al período tercero o cultura de barro o alfarería. Sus instrumentos característicos fueron las hachas petaloides y las vasijas de barro. Sus lugares típicos: Baracoa, Banés, Morón y Cienfuegos. Su cráneo tenía deformación tubular oblicua, y un promedio de 1435 cc de capacidad craneal. Según Broca, la capacidad media del cráneo de la raza germánica en el siglo XIX era de 1534 cc, la de la negra 1371 y la de la australiana 1228. El Siboney era de origen arahuaco procedentes de América del Sur, sus lenguajes eran muy parecidos y con raíces semejantes. Después de la caída de la Unión Soviética a finales de 1991, la economía de Cuba sufrió una crisis, dejándola esencialmente paralizada porque las estrechas bases económicas de esta nación se concentraban en unos pocos productos con pocos compradores. La pérdida de casi $5.000 millones que el gobierno de la URSS proveía a Cuba como ayuda, en forma de exportaciones garantizadas para el mercado cubano del azúcar y la obtención de petróleo barato, generó un impacto severo para la economía cubana. En este contexto, se celebró en octubre de 1991 el cuarto Congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba para analizar la delicada situación del país. En 1993 la situación se agravó mucho más. La agricultura y la ganadería, productoras de alimentos, se fueron reduciendo hasta quedar con pocos suministros para la población. El comercio de Cuba disminuyó en un 80% y las condiciones de vida empeoraron. Esta situación hizo que se intensificara el flujo migratorio de Cuba hacia los Estados Unidos. En particular se popularizó una peligrosa forma de emigración ilegal con los llamados balseros, quienes,
fruto de la desesperación, se lanzaban a cruzar el estrecho de la Florida en endebles embarcaciones artesanales. Se declaró un período especial, que incluía recortes en el transporte y la electricidad, e incluso racionamiento de comida. En respuesta a estos acontecimientos, Estados Unidos endureció el embargo económico, comercial y financiero esperando que esto llevara a la caída del Estado socialista. No obstante, el gobierno abrió el país al turismo internacional, realizando tratos con compañías extranjeras de proyectos turísticos, industriales y agrícolas. Como resultado, el uso del dólar estadounidense se legalizó en 1993, abriéndose tiendas especiales que vendían exclusivamente en dólares. Había entonces dos economías separadas: la economía del dólar y la economía del peso. Extremos periodos de escasez de comida y otros bienes, así como apagones eléctricos, dieron origen a un breve periodo de malestar, incluyendo numerosas protestas por la mala situación, siendo la más notoria de ellas el maleconazo el 5 de agosto de 1994, y un incremento en el crimen y la corrupción. En respuesta, el Partido Comunista de Cuba formó cientos de brigadas de acción rápida para evitar males mayores. En 1995 se tomaron nuevas medidas para aliviar la situación del país. Se fomentó la inversión extranjera y se permitieron algunas muy limitadas formas de iniciativa privada. Esto hizo que poco a poco mejorase algo la economía cubana. En 1997 se celebró el Congreso del partido gobernante. En 1998 el Papa Juan Pablo II hizo una histórica visita a Cuba, en la cual se pidió algo más de flexibilidad a la sociedad cubana, así como al resto del mundo, pidiendo apertura de ambas partes. A partir de la segunda parte de los 90, la situación del país se estabilizó, en gran parte debido a las divisas recibidas por el turismo y por las remesas de los cubanos emigrados. Para aquella época, Cuba tenía una casi normal relación económica con la mayoría de los países latinoamericanos, y sus relaciones con la Unión Europea, que empezó a proveerle con ayuda y préstamos, habían mejorado. China también emergió como una nueva fuente de ayuda y soporte, a pesar de que Cuba se había aliado con los soviéticos durante la división China-soviética de los años 60. Sin embargo, en octubre de 2004 el gobierno cubano anunció el fin de esta política. A partir de noviembre los dólares estadounidenses no serían legales en Cuba, pero en cambio se cambiarían por pesos convertibles cubanos. Más tarde, Cuba también encontró nuevos aliados en el presidente Chávez de Venezuela y el presidente Evo Morales de Bolivia, naciones importantes en la exportación de petróleo y gas. A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela se establece una alianza estratégica entre los dos países en los sectores económico y político, que más tarde desencadenaría el nacimiento del ALBA, organismo que ha causado un mayor despegue de la economía nacional. Actualmente mantiene estrechas relaciones políticas con China, Rusia, México, Venezuela, Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Nicaragua, España, entre otros países. Cuba expande su influencia a países del mundo entero enviando médicos, medicinas y profesionales de todo tipo. El plan de alfabetización cubano Yo Sí Puedo se aplica en varios países de América Latina.
A raíz de la catástrofe provocada por el huracán Katrina en el 2005, Cuba ofreció enviar una brigada de médicos internacionalistas a las zonas dañadas de los Estados Unidos, oferta que fue rechazada por el gobierno estadounidense por considerarla innecesaria y oportunista. Cuba mantiene relaciones comerciales fundamentalmente con España, Canadá, Italia, China, Rusia y Venezuela. Pertenece al ALBA, lo que la convierte en socia comercial, cooperativa y solidaria de Bolivia, Venezuela, Ecuador, Nicaragua, Dominica y San Vicente y las Granadinas. Ahora la gastronomía de Cuba. La gastronomía de Cuba es una fusión de las costumbres taínas, la cocina española, la africana y la caribeña. Las recetas cubanas comparten las sabidurías de la combinación entre las especias y las técnicas heredadas o por los nativos taínos, y posteriormente combinadas de la cocina española y africana, con unas ciertas influencias caribeñas en especias y sabores. Existen influencias de los esclavos africanos que cultivaban la mayoría en las plantaciones de caña de azúcar, a pesar de que en la mayor parte de las ciudades constituyeron la minoría. Las plantaciones de tabaco fueron habitadas principalmente por los campesinos españoles pobres, sobre todo de las Canarias. La parte oriental de la isla también recibió cantidades masivas de inmigrantes franceses, haitianos y del Caribe, principalmente durante la Revolución haitiana, así como los trabajadores estacionales para la cosecha de la caña de azúcar, sobre todo españoles, durante la década de 1850. Esto implicó que la cocina cubana se convirtiera en algo localmente tradicional. Tradicionalmente en las mesas cubanas se suele servir un plato muy exquisito y típico llamado flan de plátanos maduros. A la llegada de los europeos, los nativos cosechaban tubérculos existentes tales como la yuca y el boniato o batata. Otras plantas que formaban parte del conuco, campo cosechado en las villas indocubanas, eran a saber, el maíz, la calabaza y el quimbondo. Entre las frutas originarias de la isla se mencionan desde tiempos pretéritos, entre otras, la guayaba. Entre las especies es muy importante mencionar el ají, nombre de origen taíno con el cual se le llaman en Cuba a los pimientos, ya sean dulces o picantes. La lista más amplia se encuentra dentro de los cárnicos, ya que era muy usual el consumo de especies marinas como tiburones, lisas, manjuaríes, careyes, caguamas, cobos, rabirubias y chernas. Especies de agua dulce como la jicotea y viajaca, así como gran cantidad de aves y reptiles de gran tamaño como las iguanas y el cocodrilo cubano y Zeus. Los colonizadores españoles adoptaron todos los elementos descritos, subsistiendo hasta hoy en día platos antiguos como el casabe y el ajíaco. Posteriormente integraron a la dieta cubana las legumbres, el arroz, y los cítricos tales como naranjas y limones, así como el ganado vacuno y porcino. Los esclavos africanos incorporaron alimentos africanos como el ñame, una especie de tubérculo. Eso sería todo, espero que lo hayan disfrutado. Bueno, proseguiremos con el siguiente país, el cual es Ecuador. Este país lo presentaremos las dos, empezando yo con el Ecuador prehispánico. Los primeros pobladores de lo que hoy es Ecuador fueron tribus nómadas de cazadores-recolectores llegados desde el norte. Las poblaciones del período preincaico vivían en clanes, que formaban colectividades exógamas.
La cultura valdivia se extendió desde Manabí hasta la provincia de Santa Elena, convirtiéndose en las primeras de América. Algunos de estos clanes constituyeron grandes tribus, y algunas tribus incluso se aliaron entre sí formando poderosas confederaciones. Invasión de los incas, estas son, período precerámico. Constituyen el génesis de este período, que se inició al final de la última glaciación y se extendió hasta el año 4200 AC, y cuya presencia se refleja en los restos óseos y en una gran cantidad de puntas de flecha fabricadas generalmente de obsidiana y basalto, y en variados instrumentos cortadores y raspadores elaborados con los mismos materiales. Período formativo. Ocupó extensos territorios de las provincias de Manabí, Esmeraldas y la provincia de Santa Elena. Es una de las candidatas a poseer la alfarería más antigua de América. Período de desarrollo regional. La Chimba es el sitio cerámico más temprano de los Andes septentrionales, al norte de Quito, y es representativa del período formativo en su última etapa. Sus habitantes establecieron contacto con varios pueblos de la costa y de la sierra, manteniendo íntima cercanía con la cultura Cotocollao, localizada en la meseta de Quito y sus valles aledaños. Período de integración. Los manteños constituyen la última cultura precolombina en la región litoral del Ecuador, y fueron quienes, desde sus poblados, contemplaron las naves españolas por primera vez, surcando las aguas ecuatoriales del Mar del Sur. De acuerdo a la evidencia arqueológica y las crónicas de los españoles, se extendía desde la actual bahía de Caráquez en la provincia de Manabí, pasando por el Cerro de Hojas y extendiéndose hasta el sur de la provincia. Conquista inca. En 1463, el guerrero inca Pachacuti y su hijo Topayupanqui iniciaron la conquista de Ecuador, que luego de una fiera resistencia opuesta por las diversas tribus que habitaban el territorio, fue completada por Huayna Cápac, el hijo de Topayupanqui a finales del siglo XV. Los incas reinaron en Ecuador hasta la llegada de Francisco Pizarro y Diego de Almagro, acompañados de un ejército de conquistadores españoles en el año 1532. La llegada de los conquistadores. Pizarro partió de Panamá a finales de 1531 en la expedición que acabaría en la derrota del Imperio Inca y la consecuente dominación española de sus antiguos territorios, incluyendo los que corresponden al actual Ecuador. Inició la campaña con menos de 200 hombres, mientras que su compañero, Almagro, permaneció en Panamá reuniendo más tropas. Luego de su llegada, Pizarro se vio obligado a permanecer varios meses en las costas ecuatorianas y del norte de Perú construyendo una base de operaciones y recolectando joyas y oro para financiar los refuerzos. La conquista de Ecuador. Mediados del año 1534, los españoles ya habían tomado la ciudad de Quito y derrotado a los ejércitos incas, que estaban debilitados por la anterior guerra civil y además, sin líderes. El imperio inca colapsó rápidamente, aunque las selvas orientales y las costeras de Esmeraldas permanecieron sin ser conquistadas hasta finales del siglo XVI. La conquista del Ecuador por parte de los españoles no podría ser catalogada menos que de brutal. El saqueo, el pillaje y la tortura fueron las armas principales que esgrimieron los conquistadores. Aunque los incas fueron derrotados, a los españoles les tomó casi 2 décadas el poder establecer un sistema estándar de colonización.
Luego de apagar algunos focos de rebelión, las diferencias entre Almagro y Pizarro, que habían estado latentes desde la implantación de su sociedad, finalmente explotaron. Almagro inició abiertamente rebeliones contra Pizarro por las que fue juzgado y ejecutado como traidor. Sus seguidores, posteriormente asesinaron a Pizarro. Luego de varios cambios de poder más, España controló a los conquistadores restantes y Ecuador inició un periodo de más de 2 siglos y medio de relativa y pacífica ejida colonial. Independencia de Ecuador. El proceso independentista del actual Ecuador arrancó con la Revolución de Quito, que el 10 de agosto de 1809 instaló una junta soberana. Además, la independencia quiteña formó parte del proceso de lucha anticolonial de la Hispanoamérica de la época. Después de Pichincha se sucedieron las batallas de Junín y Ayacucho, 1824, con las cuales quedó liberada toda la región. Hay distintas versiones sobre la independencia de América Latina. Para algunos historiadores, dicho proceso fue consecuencia de la crisis de la monarquía española, provocada por la invasión de Napoleón a España y Portugal, 1808. Otros consideran que la independencia latinoamericana fue parte de la era de las revoluciones burguesas con las que el capitalismo afirmaba su vigencia en el mundo. Se trató, según otros, de un movimiento criollo por la autonomía de su clase y, por tanto, sin contenido nacional ni popular. Ecuador conmemora los 194 años de la batalla del Pichincha del 24 de mayo de 1822, cuando las tropas patriotas de Antonio José de Sucre derrotaron a las realistas comandadas por Melchor Aymerich, logrando con ello la definitiva independencia de la Real Audiencia de Quito. Bueno, eso sería todo de mi parte, prosigue Brenda. De inmediato, Ecuador, oficialmente denominado República del Ecuador, es un país latinoamericano ubicado en la parte noroccidental de Sudamérica. Limita al norte con Colombia y al sur y al este con Perú. El Océano Pacífico baña la costa occidental y lo separa de las Islas Galápagos, ubicadas 1000 kilómetros al oeste. Una sección volcánica de la cordillera de los Andes surca el territorio de norte a sur, dejando a su flanco occidental el Golfo de Guayaquil y una llanura boscosa, y al oriental, la Amazonía. Ecuador ocupa un área de 283.561 kilómetros 2, por lo que se trata del cuarto país más pequeño del subcontinente. Es el octavo país más poblado de Latinoamérica, con algo más de 16 millones de habitantes, y el más densamente poblado de América del Sur y el quinto en el continente. Es el estado con la más alta concentración de ríos por km2 en el mundo, 12 el de mayor diversidad por km2 y uno de los países con mayor biodiversidad. Históricamente las organizaciones criminales utilizaron numerosas técnicas para enmascarar sus activos obtenidos ilícitamente e infiltrarse en el sistema financiero. Hoy, este accionar no solo es más frecuente a causa de las nuevas tecnologías, criptoactivos, criptomonedas, fintechs, entre otros, sino que aceleró sus tiempos y alcances a todo el mundo. A nivel regional, muchos países no se encuentran del todo preparados, ni cuentan con las herramientas tecnológicas o normativas para enfrentar estos nuevos riesgos, por lo tanto, es importante contar con capacitaciones especializadas y asistencia técnica específicas.
Ecuador no es la excepción, y comprendió inmediatamente que la colaboración de toda una red era necesaria. Además de la cooperación entre países, una de las herramientas más importantes para la obtención de resultados positivos que encontramos para combatir a la FT fueron las 40 recomendaciones GAFI/FATF. Este esquema integral de medidas han sido útiles para fortalecer los marcos legales, administrativos y operacionales del sistema financiero nacional. Las 40 recomendaciones son un esquema integral de medidas que han sido útiles para fortalecer los marcos legales, administrativos y operacionales del sistema financiero nacional, la asistencia técnica y capacitación a los funcionarios públicos, tales como jueces, fiscales, policía, supervisores y analistas de las UIFs, entre otros, han sido pilares fundamentales para fijar estándares internacionales de acción. Dicha asistencia mejoró sustancialmente en estos 20 años las instituciones ecuatorianas y latinoamericanas. Además, hemos experimentado un avance significativo en los sistemas de intercambio de información de cooperación articulada, lo cual contribuye a la identificación de activos de origen ilícito que se encuentran en otras jurisdicciones y que son producto de delitos cometidos en un país, pero movilizados e infiltrados en otros. El aporte del GAFILAT fue y continúa siendo esencial en la mejora continua de las políticas públicas nacionales adaptadas a la realidad de cada país. Para finalizar, es importante recordar que la integridad del sistema financiero sustenta la reputación de una nación, y que la articulación de programas con el sector público y privado contribuyen favorablemente a prevenir, detectar y disminuir cualquier tipo de actividad financiera criminal. Ecuador es un integrante fundador de GAFISUD, luego GAFILAT, junto con Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay, mediante la firma del Memorando de Entendimiento Constitutivo del Grupo el 8 de diciembre de 2000 en Cartagena de Indias, Colombia. Ahora la gastronomía, uno de los platos más deliciosos de la gastronomía ecuatoriana es, sin lugar a dudas, el locro de papas. Una deliciosa sopa de papa que puede contener queso y barra o cuero, y que se acompaña de aguacate y maíz tostado. Su consistencia cremosa y su sabor sin igual hacen de esta sopa un verdadero manjar que se debe probar si te encuentras de visita en Ecuador. De hecho, si se prescinde del queso y cuero, es una gran opción vegetariana o una sana alternativa vegana. Gracias Brenda, ahora yo les hablaré de nuestro último país, el cual es Perú. El nacimiento de la civilización en el Perú corresponde a la llamada civilización Caral, cuyo centro más conocido en la actualidad fue la ciudad de Caral, en el Valle del Supe, en la costa central peruana. Esta cultura se desarrolló entre 3200 y 1800 AC. Es el núcleo civilizatorio más antiguo de las Américas y contemporáneo de otros grandes centros de irradiación cultural del mundo, como Sumeria, Egipto, China e India. Es la época en que surgen las primeras sociedades con arquitectura monumental que tejieron una extensa red de comercio vinculando productos de la Amazonía y las costas ecuatorianas. A partir de entonces se dio inicio a un escalamiento en la complejidad social y cultural de los pueblos de la región, que dio nacimiento al Perú.
Hacia el año 600, surgió en la zona de Ayacucho la cultura huari, cimentada en desarrollo de la andenería para el cultivo del maíz, la cual mostró un desarrollo urbanístico y una notable influencia nazca y tiahuanaco. El imperio huari se expandió progresivamente por los Andes hasta Cajamarca, al norte. Se trata del primer imperio panandino del que se tiene certeza de su existencia, cuyo centro estuvo en la ciudad de Huari. En 1438, el imperio incaico inició su expansión hasta dominar, a comienzos del siglo XVI, a más de 200 naciones andinas, abarcando el territorio más extenso en el hemisferio occidental. La civilización incaica fue la síntesis de todas las culturas preincaicas. Los incas adoptaron y desarrollaron todas las manifestaciones culturales de los pueblos que dominaron. Su mérito principal fue crear un estado imperial cuyo fin era la unificación del mundo andino, pero cuya consolidación definitiva se vio truncada por la invasión española. Conquista española. En 1532, empezó la conquista del Perú, por obra de los españoles conducidos por Francisco Pizarro, que contaron con el apoyo valioso de muchas naciones vasallas de los incas, como los huancas, los chachapoyas y los cañarís. Esta guerra de conquista finalizó en 1572, con la captura y ejecución del último de los incas de Vilcabamba, Túpac Amaru, y luego de las guerras civiles entre conquistadores, se dio el definitivo establecimiento del Virreinato del Perú, cuyo organizador fue el virrey Francisco de Toledo. La llegada de los españoles y la era colonial significó la introducción de la Iglesia Católica y un intenso mestizaje entre españoles, indígenas y negros trasladados en calidad de esclavos desde África. Durante el siglo XVII, la explotación minera dominó la economía mercantilista del virreinato, especialmente alrededor de Potosí. Independencia peruana. Los antecedentes más remotos de un afán independentista en el Perú se pueden notar en los intentos de algunos de los primeros conquistadores españoles por liberarse del dominio del rey de Castilla. Luego, a lo largo del siglo XVIII, se sucedieron múltiples movimientos y manifestaciones indígenas contra la dominación colonial y el trato de las autoridades coloniales, algunos de las cuales devinieron en auténticas rebeliones. La aplicación de las reformas borbónicas incrementó la desazón y la inconformidad que tuvo su estallido con la rebelión de Túpac Amaru II, la cual terminó en una violenta represión por parte de las autoridades virreinales, aunque permaneció latente el descontento entre la población. Se discute si estos movimientos deben ser considerados como precedentes de la emancipación protagonizada por caudillos y pueblos del Perú y de otros países del continente americano. Fue entonces que el virrey Abascal hizo del Ejército Real del Perú y del Virreinato peruano la base de la contrarrevolución ante los patriotas en el Alto Perú, Quito, Chile y el Río de la Plata. Las primeras rebeliones autónomas peruanas surgieron desde 1811 en el contexto de descontento indígena y colaboración criolla con la revolución rioplatense, aunque no lograron alcanzar la libertad del país. En 1820, la expedición libertadora del Perú al mando del general argentino José de San Martín desembarcó en el Perú procedente de Chile.
Con la retirada de los realistas de Lima, el general San Martín proclamó la independencia del Estado peruano el 28 de julio de 1821, y bajo su protectorado se formó el primer Congreso Constituyente del país. Ahora hablemos sobre gastronomía. La gastronomía del Perú es el resultado de la fusión inicial de la tradición culinaria del antiguo Perú. La gastronomía peruana tiene platos tradicionales como el ceviche, el arroz con pollo, la papa a la huancaína, la ocopa arequipeña, la chanfainita, los tallarines rojos y el caucao. Los platos típicos de Perú son fruto del mestizaje y la influencia de África, España, Italia, China y Japón. Suelen ser picantes y bien aderezados, pues utilizan como ingredientes principales el ajo, el ají amarillo, y hierbas aromáticas como el orégano y el huacatay. Los platos de fondo suelen ir acompañados de papa y arroz. Algunos de los platos de la gastronomía de Perú son el ceviche, pescado y marisco crudo y marinado con salsa de limón y pimiento, que se acompaña con maíz, patatas dulces y cebollas, y el arroz con mariscos. En cuanto a postres, el manjar blanco, junto con el arroz con leche, la mazamorra morada y los picarones, son los más tradicionales. La bebida bandera del Perú es el pisco. Otras bebidas típicas son la chicha morada y la chicha de jora. Las cervezas nacionales son la cuzqueña y la arequipeña. Bueno, eso sería todo, espero lo hayan disfrutado. Sé que esto pudo haber sido muy largo y aburrido, pero esperamos de verdad que lo hayan disfrutado como nosotras disfrutamos de su presencia. Sin más que decir, Hasta la próxima.